Descontento generalizado por parte de las víctimas y familiares durante la socialización del modelo de gestión territorial de paz cumplido en las instalaciones del Inca de Buga. Vinimos en busca de iniciativas y nosotros esperábamos resultados y apoyo, dijeron los afectados por la violencia. En las instalaciones del Inca de Buga se cumplió la mañana de este martes la socialización del modelo de gestión territorial de paz, con la participación de representantes de las mesas de víctimas de varios municipios del Valle, funcionarios de paz nacional y regional, donde se abordó el tema como herramienta en la implementación de los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno Nacional y las FARC. Bueno, el objetivo de este encuentro es consultar, digamos, a las comunidades territoriales sobre sus aportes, sus propuestas para la construcción de un modelo de gestión territorial para la paz en el departamento del Valle del Cauca. De inmediato y ante este anuncio, los representantes de los colectivos de víctimas sentaron la voz de rechazo por la dilatación del proceso de reparación a las víctimas por parte del Gobierno Nacional. Las expectativas que yo traía me cortaron las alas en el momento en que la persona dice que no vienen a ofrecer ni a regalar cosas, sino que antes vienen a que nosotros le entreguemos. Yo creo que pues ya estamos a muchos años de este problema del conflicto en Colombia y ya es hora de que a buena hora se vean los resultados y pues nos cortan las alas con esto de que no nos van a dar nada. Para las víctimas que llevan muchos años a la espera de la reparación por parte del Estado colombiano, estas mesas resultan ser un desgaste económico y de tiempo, a lo que el secretario de Paz para el Valle indicó. Nosotros tenemos un balance positivo, digamos, en esa materia, insuficiente como ocurre pues en todo el país. El tamaño del drama es significativo y los recursos son escasos, son precarios, pero nos toca hacer un esfuerzo mayor, mayúsculo, sobre todo, digamos, desde el punto de vista de la transversalidad. Nos tienen en un bailoteo por parte del Gobierno Nacional y departamental con pañitos tibios y nada de soluciones, dijo el vocero de las víctimas de la Villa de Céspedes. Al principio pensábamos que éramos el centro del acuerdo, pero últimamente estamos viendo que nos están llevando ya poquito, porque es que mire, las víctimas, como te decía ahorita, necesitamos la participación políticamente para entonces nosotros poder también exigir y hacer incidencia en las políticas públicas, valga la redundancia, para las víctimas. ¿Y qué están pidiendo ahorita las víctimas? Es que se repare integralmente para nosotros, no está pidiendo una remesa, muchas víctimas en los semáforos, limpiando carros. No, eso no, queremos es que se nos repare integralmente para nosotros poder subsistir por sus propios medios. Para las víctimas, así como van las cosas, tocará continuar con las largas filas de espera y mendicidad, al igual que tener paciencia, ya que solo se toca el tema de participación política de las FARC. Vamos a hacer un comentario, como todo lo que hacemos aquí, con mucho cariño y respeto, pero las cosas tenemos que decirlas porque así las sentimos. No quiere decir de que seamos dueños absolutos de la verdad, pero sí tratamos de acercarnos a ella lo más que podemos y ese es nuestro esfuerzo diario, de ir en busca de lo que realmente está pasando. Hoy con tristeza registramos una nota que tiene que ver con las víctimas del conflicto armado. Nosotros como periodistas no somos víctimas, pero sí tenemos muchísimos hermanos bugueños que lo han sido y lo han perdido y han colocado una cuota muy alta de sangre, literalmente hablando, porque han asesinado a sus esposos, a sus hijos, a sus esposas, a sus familiares, a sus amigos, en fin. Y si no los han matado, los han desplazado, les han quitado, los han desarraigado, les han hecho de todo. Nosotros no nos podemos mentir ni podemos tapar que Buga durante más de 30 años fue zona roja, de Tres Esquinas hacia arriba, zona media y alta de Buga era zona roja, zona manejada por ahí unos 20 años por el sexto frente de la FARC y los últimos 10 años por 3 columnas que hacían parte del mismo sexto frente. En algún momento dado, unos 10 años por ahí atrás, 14 años, que llegó el fenómeno paramilitar, ellos vinieron y se les metieron allá a conquistarles el espacio, a retomar la zona, no sé cómo era, otros más bárbaros todavía,
y fue peor, el derrame de sangre, de masacres, asesinatos y de todo. Y en algún momento dado tuvimos 3 actores. Por el lado de Buenos Aires, de Alaska, Buenos Aires, de la María, transitaba el Ejército Nacional de Liberación. Acuérdense que el Lácteos, el estable, fue dinamitado, porque don Marcos, en ese entonces, don Marco Gómez, creo, no pagó la vacuna y le dinamitaron la planta. El ELN. Si usted iba por los lados de El Placer, se encontraba a los paramilitares. Y si usted subía 2 kilómetros más allá, estaba la FARC. Era una locura total. En esos 3 grupos hubo muertos de lado y lado, sangre de lado y lado, sobre todo de la gente que nada tenía que ver con las armas ni el conflicto armado, como siempre. Y entonces hoy vinieron a hacer una reunión, claro que ya habían hecho 2 más en diferentes sitios. Han creado el comité de víctimas, hay unos representantes de las víctimas, que entre otras cosas hay que revisar eso, señor personero, porque yo encuentro representantes que ni siquiera son víctimas y que ni siquiera vivían en el momento donde se produjo la tragedia, y le estoy hablando específicamente de Alaska. Hay que replantear eso. Al César lo que... Es que yo no puedo entender cómo un ser humano mezquino, cómo un ser humano, yo no sé qué tendrá en su corazón, se aproveche de la necesidad de otros para ir por lo suyo. Eso no tiene justificación. Y ahí es donde los entes de control, la ley y las mismas víctimas tienen que hacer veeduría. No podemos permitir que haya gente que se haga pasar por víctima, cuando no lo son, cuando no han sufrido, cuando ni siquiera colocaron una cuota de sangre, aunque esa no es la idea, pero así pasaba. Así pasaba. Si usted va a Alaska, por ejemplo, se va a dar cuenta que allí hay gente donde murieron los hijos, donde murió el esposo, donde murió el papá, en fin. Y entonces hoy, después de que con el tema de las víctimas hicieron una campaña política para una reelección presidencial y sobre todo para hacerle garantías a un proceso de paz, cogieron a las víctimas y con eso hicieron todo. Ya como el proceso está firmado y nos dieron, entre comillas, un golpe de Estado con la Constitución, entonces ahora las víctimas les están mamando gallo, y excúsenme en la palabra. Pero es que no encuentro otra que se ajuste a eso. Los están teteando, excúsenme en la palabra. Los están bolqueteando, excúsenme en la palabra, pero es que no encuentro, para que ustedes me entiendan lo que están haciendo con nuestras víctimas. Ya ahora les están diciendo que no hay plata, cuando aquí el caballito de batalla eran las víctimas, y que la mayoría de la plata iba a ser para las víctimas, para proyectos productivos, para arreglar carreteras secundarias y terciarias, para arreglar los pueblos, para devolver a las familias al campo donde tenían que estar, para comprar fincas y volver a que tuvieran sus parcelas. Una cantidad de pajaritos en el aire, como lo decía este señor Andy Rivera, lo que canta como que reggaetón, pajaritos sí, en el aire. Con eso le vendieron la idea a todos, porque todos caímos ahí. ¿Quién no ansiaba la paz? ¿Quién no quiere la paz? Todos. Todos le apuntamos a eso. Pero aquí los unos y los otros sacaron pecho, y hoy en día las víctimas están más victimizadas, porque las están revictimizando con ese tema de que les prometieron y ahora no hay plata. ¿Qué nos cuentan ustedes? Son tan descarados que les dicen a las víctimas: ¿qué tienen ustedes para ofrecernos? ¿Qué nos cuentan ustedes? ¿Qué nos proponen? Por Dios, no podemos ser tan descarados, políticos mentirosos, mentecatos y enredadores, que vienen a prometer una cosa, a ser caballo de batalla para una campaña política, y ahora les dicen a las víctimas olímpicamente que no hay plata. ¿Y toda esa plata dónde está, pues? La plata del Premio Nobel de Paz, ¿dónde quedó, que para las víctimas? La plata que mandan los diferentes gobiernos. Traen unos delegados de la ONU, que todos sabemos que son unos serviles del gobierno de turno. Yo sé que esto nos va a costar mucho, pero las cosas hay que decirlas como son,
porque a mí me duele que engañen a mujeres y a hombres campesinos que han sufrido los rigores de la guerra.